Bien, esta es la quinta y última ley biológica, la última ley que descubrió el Dr. Hammer, que es la ley del sentido biológico. ¿Ya? ¿Qué significa esto? El sentido biológico quiere decir, ¿qué sentido tiene que tu cuerpo desarrolle un tumor? ¿Qué sentido tiene que se haga una necrosis en un hueso, en un músculo? ¿Qué sentido tiene que haya una ulceración? ¿Por qué hay una pérdida de función en algún órgano o glándula? ¿Sí? El por qué. El por qué pasa esto. Hammer le llamó el sentido biológico. Y cada parte del cuerpo tiene un sentido biológico. Cada proceso del cuerpo tiene un sentido biológico. O sea, una explicación. ¿Tiene un tumor? Bueno, tú estás teniendo este tumor por tal y tal razón, porque es para esto y esto otro. Esos detalles del sentido biológico los vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero lo importante es que quiero transmitir que Hammer lo dejó escrito en un texto de qué es lo que es para él el sentido biológico. ¿Sí? Voy a leerlo en palabras textuales de él. ¿No? La quinta ley biológica del Dr. Hammer dice así. Todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Mientras tendíamos a considerar a la madre naturaleza como falible y teníamos la audacia de creer que ella comete errores y que produce constantemente descomposturas, crecimientos cancerosos, malignos, sin sentido degenerativos, etc., podemos ahora ver, mientras las vendas caen de nuestros ojos, que solo era nuestra ignorancia y orgullo la única estupidez en nuestro cosmos. Si te fijas cómo estaba ya transmitiéndose como muy aburrido de tanta cosa que se dice y que realmente no era así. Cegados trajimos frente a nosotros esta medicina sin sentido, falta de alma y brutal. Llenos de asombro, podemos ahora entender por primera vez que la naturaleza tiene un orden, y eso ya lo sabíamos, que cada cosa que ocurre en la naturaleza tiene un propósito en el marco del todo, el propósito biológico, y que los eventos que llamábamos enfermedades no son alteraciones sin sentido que tienen que ser reparadas por aprendices de hechicero. Hammer era muy científico, así que además que es alemán, entonces era muy estricto con esto. Podemos ver ahora que nada carece de significado, que nada es maligno ni nada está enfermo. Dr. Rick Hammer. Con esto él transmite que cualquier cosa que pase en nuestro cuerpo tiene un sentido, un porqué y una explicación. Entenderlo, saber identificar e interpretarlo es nuestra responsabilidad, sea como persona individual o como asistente, terapeuta, médico, sanador, curandero, psicólogo, lo que sea, cualquier área, kinesiólogo, fonodiólogo, toda clase de área en la salud necesita esta información, necesita saber que existe una interpretación distinta. Y una vez que ya entiendan esto, va a ser muy difícil que vuelvan atrás, o sea, que vuelvan a seguir creyendo en el contagio, que vuelvan a creer en vacunas, que vuelvan a creer en todo lo que se ha dicho y que realmente no es así. Que vuelvan a creer en que el sistema inmune es un agente combativo, eso no va a pasar una vez que vean la verdad. Pero esto no es un dogma, así que tenemos que simplemente aceptar que hay otra perspectiva, hay otra observación, hay una visión diferente, complementaria. Y eso es lo que quería transmitirles a ustedes a través de esta secuencia. Esto no queda acá, aún queda mucho más información, mucho detalle sobre otras cosas más y voy a compartirlas y grabarlas y subirlas en orden, ¿cierto? Para que la secuencia quede completa. Pero es importante saber, simplemente, en resumen, primera ley, el shock fuerte, doloroso y traumático vivido en soledad. Todos hemos vivido algo así. Esto inicia un proceso biológico natural. ¿Qué pasa? Este proceso biológico tiene dos fases, fase activa y fase de reparación. ¿Ya? Tercera ley, esa es la segunda ley, fase activa y fase de reparación. Tercera ley, dependiendo de qué pasó, va a haber una actividad desde el cerebro antiguo o del cerebro nuevo. Va a haber o crecimiento o necrosis en fase activa. Luego va a haber una degradación en reparación para el cerebro antiguo o una reconstrucción, restitución en la reparación del programa de cerebro nuevo. ¿Sí? Todos los programas de cerebro nuevo tienen
restitución de tejido cuando están en reparación. ¿Sí? Entonces, la tercera ley nos aclara por qué ocurre un tumor en alguna parte del cuerpo que está controlado por el cerebro antiguo y por qué ocurre una necrosis en las partes del cuerpo que están controladas por el cerebro nuevo. ¿Ya? Cuarta ley, explica el sistema inmune. Nunca ha sido un agente combativo, en realidad es un ente regulador de la población, que manda bacterias y hongos para donde tengan que mandar para que hagan los trabajos de reconstrucción o degradación y cuando terminan de hacerlo se retiran, así de simple. Por eso es ente regulador de la población de los microorganismos. ¿Ya? Y finalmente, la quinta ley. ¿Qué sentido tiene todo esto? Claro que tiene un sentido. ¿Sí? Que haya una necrosis, tiene un sentido. Que haya una ulceración, tiene sentido. Que haya un tumor. Por ejemplo, voy a darle solo un propósito biológico de una parte del cuerpo. ¿Por qué hay un crecimiento tumoral en un órgano que está controlado por el cerebro antiguo cuando hay un conflicto, ¿sí? Una fase activa? ¿Por qué? Simplemente porque cuando un órgano crece, su función mejora. Si este órgano secreta alguna sustancia, cuando está más grande va a secretar mayor cantidad. ¿Para qué? El cuerpo lo necesita, es así. No es porque sí, no es por falla genética, no es por un problema organísmico de que falló, no. Lo necesita. Y cuando un órgano controlado por el cerebro antiguo crece, lo tiene que hacer así porque tiene que funcionar mejor. Hasta que la persona resuelva el asunto. Y ahí vuelve a su tamaño normal. Se degrada lo que creció. Con la tuberculosis se degrada y vuelve al tamaño. Y listo. Sigue funcionando como siempre ha sido. ¿Ya? Bueno, dudas, preguntas, pueden hacerlas en los comentarios, pueden contactarse directamente conmigo y hablar sobre el tema. Ha sido un gusto compartirles esta información. Espero haber sido claro y bueno, lo que necesiten está a su disposición. Así que gracias, que tengan lindo día, linda tarde. Nos vemos.